¿Cómo andas, Cecilia? Hola, buenas tardes. Siempre al firme. Acá, terminando la jornada. Muy bueno, muy bueno. Vos sabés, Eso muy buenas bien. tardes. El miércoles de mañana no voy a poder asistir al el curso de educación permanente porque tengo una cosa en el ministerio, una cuestión de Mercosur que tengo que asistir. Igual yo creo que una falta puedo tener, ¿no? Dos. O sea que Ah. anda contando. Ahí me están preguntando si el parcial es el día 5. Yo la verdad que no vi el calendario. No sé si te fijaste. Ahora me fijo, lo estoy abriendo en este momento. A Ese ver, vamos a ver. de los feriados y Sí, ya lo así. estoy abriendo, a ver. Sería No tengo muy claro cuándo cae. acá el programa. Vamos a ver, la clase de hoy es la 19. 20 y 21 damos Ahí está. hasta el viernes. Ahí está. Después la clase 22, perdón, 20, perdón, la 20 es hoy, la 21 es el miércoles y la 22 es la clase del viernes. Después, la semana que viene no hay ningún paro de nada, por ahora que sepamos. No. Así que sería la clase 23 el lunes, la clase 24 el miércoles y la clase 25 el viernes. Y después a la otra, que también creo que por ahora no hay nada, sería el lunes primero en la clase 26, el miércoles 3 la clase 27, y ahí sería el viernes 5 la segunda prueba. Exactamente, que era clase 20, 28. 28. En principio, si no hay ninguna cosa extraordinaria, caería así. Es correcto lo que pusieron acá en el chat. El 5 de noviembre, entonces, segunda prueba. Por ahora, y si no pasa nada raro, sería el 5. Sí, no, y aparte, mismo sistema también no profesor. Igual. Perfecto. Igual. No cambia nada. No cambia nada. Bueno, ya que como hay 39 conectados, no sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión que quieran plantear, además de esto, de la prueba que ya quedó claro. Tengan presente que esto siempre son fechas tentativas, ¿no? Porque, como decía Cecilia, a veces hay alguna alteración por algún evento o alguna cuestión que yo ahora no tengo presente ningún paro ni ninguna actividad extraordinaria en las próximas semanas. En principio, sería el viernes 5 de noviembre, lo cual no viene bárbaro porque cae también un viernes, ¿no? Y va a ir todo lo dado sobre derecho colectivo, hasta el momento, ¿no? O sea, vamos a ver, desde la introducción del derecho colectivo hasta la clase 27, que no me acuerdo cuál es la 27, Cecilia, tú lo que... Y la 27, Colectivos. Perdón, buenas noches. Me metías. ¿Cuál, perdón? Convenios colectivos. Ahí La está. 27, ¿no, Cecilia? ¿Está bien? ¿Estoy mirando bien? sí, a ver, acá. La clase 27 convenios colectivos, sí. Formalidades, extinción, efectos. Bárbaro. ¿Y qué va? Derechos colectivos y convenios colectivos. Va libertad sindical y convenios colectivos. Negociación colectiva y convenios colectivos. Ahí está. Sí. Bien, vamos a arrancar la clase. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, de lo contrario vamos a empezar la clase en esta placa que está acá, que habla sobre el contenido de la libertad sindical. Recuerdan que la clase del viernes vimos la introducción, o sea, la presentación del tema del derecho de asociación de la libertad sindical, y explicamos
básicamente la titularidad, o sea, quienes pueden ejercer, quienes tienen derecho a ejercer la libertad sindical, el derecho de asociación, o sea, quienes pueden crear sindicatos en nuestro país. Recuerden que ahí hicimos el análisis del convenio 87 de la OIT. Recuerden que este tema de la clase pasada, como el de hoy, lo pueden leer en el libro de Hermida, Sindicatos en Libertad Sindical. También lo pueden leer en el curso de Derecho Laboral de Pla Rodríguez, en el tomo 4, volumen 1. Ahí Cecilia está mostrando el Sindicatos en Libertad Sindical de Óscar Hermida. Seguimos vendiendo, también lo pueden leer en este de Osvaldo Mantero, que se llama Derecho Sindical de Osvaldo Mantero, que es de Fundación de Cultura Universitaria, y en ese libro que está mostrando Cecilia en el tomo 4, y bueno, Alicia también. Alicia también. El tomo 4 de Derecho del Trabajo de Raso, que es el tema justamente de la parte del derecho colectivo. En todos ellos pueden leer este tema que está bien explicado. Hay otros, por supuesto, no, con eso no pretendemos ni de cerca agotar la temática. Hay un libro, un manual de derecho colectivo de Pedro Gari y Matías. Profe, te hago una pregunta referente a ya que tocaste el tema que te lo iba a hacer la clase pasada y se me fue después. En el caso de que cuando hay varios autores, por ejemplo, por decirlo así, varios manuales, en el parcial o en un examen, que Dios no permita, palabra que no se puede decir, y vos haces una pregunta, ¿tá? Vos no hacés la pregunta, porque cada autor tiene su postura, por ejemplo, ¿tá? Entonces, la postura que vos hacés, ¿cómo queda? O sea, porque de repente yo contesto la postura de, no sé, de Pla y no es la postura de Pla, es la postura de otro autor. ¿Entendés? Todos estos libros son válidos y si ustedes expresan, ustedes consignan la opinión de Hermida o la de Raso o la que sea, es válida, no hay, en eso no hay ningún problema. De todas maneras, en estos temas que estamos viendo, que son muy generales, en general tampoco hay, digamos, no estamos entrando en un detalle muy concreto, en un gran detalle, en el cual, digamos, como que hasta ahora no, en todo lo que hemos dado y lo que vamos a dar por delante, no hay grandes divergencias. La clase que viene, las dos próximas clases, cuando se vea el tema del fuero, ahí sí pueden aparecer algunas opiniones divergentes en cuanto a algunos aspectos concretos de fuero sindical, pero porque ya estamos hablando de derecho positivo interno, de norma local, de norma interna, y ahí pueden haber cuestiones de interpretación. Pero hasta ahora esto que estamos dando son grandes principios, estamos planeando muy alto, digamos, un abuelo de pájaro, y por lo tanto en esto no, cualquiera de los manuales que mencionamos recién, todos son válidos. Perfecto. Todos. Muchas gracias. Justamente en esos manuales, todos los autores coinciden en que la libertad sindical es de contenido complejo. ¿Por qué es de contenido complejo? Porque, por un lado, tiene una dimensión individual y otra dimensión colectiva. ¿Qué significa eso? Que hay derechos que son del obrero, del funcionario público, del trabajador de la actividad privada, y hay otros derechos que son de la organización, que son lo que llaman derechos colectivos. Es decir, su titularidad le corresponde al gremio, al sindicato, ya sea una central sindical, una federación sindical, o un sindicato de empresa o sindicato de una rama de actividad o un sindicato de oficio, de ocupación, etc. Un sindicato en sentido amplio. O sea que hay derechos individuales y hay derechos colectivos. Hay derechos, como ustedes verán ahí en la placa, que se llaman asociativos, y hay derechos que se llaman de actividad. Asociativos porque vamos a ver que refiere más que nada al derecho de unirse con otros, asociarse con otros, ya sea personas o a su vez entidades, o sea, un sindicato se une con otro para crear otro tipo de entidad. Entonces, hay derechos que son asociativos. Y después hay derechos que se llaman de actividad porque significan a la acción. O sea, los sindicatos se crean para lograr un objetivo, el objetivo o la finalidad, en sentido amplio, ¿no?
sentido amplio, por eso lo vamos a detallar, pero en sentido amplio los sindicatos se crean para tratar de defender y promover los intereses y los derechos de los asociados, o sea, de los funcionarios, de los obreros, de los afiliados, de los funcionarios públicos. Y eso coincide en general, en términos muy generales, con el mejoramiento de las remuneraciones y de las condiciones de trabajo y de empleo. Ese es un poco el objetivo. Por supuesto que esto es de manera genérica, porque habrá sindicatos que tienen otro tipo de objetivo, más político, y cambiar la sociedad, cambiar el esquema, pero todos coinciden en que los sindicatos se crean para la defensa y promoción de los intereses de sus afiliados y de los trabajadores en sentido amplio. Entonces, para poder defender esos intereses, la legislación le consagra, el ordenamiento les reconoce, la posibilidad de lo que se llama la acción sindical. ¿Qué es la acción sindical? Son las formas de actuación, los modos de actuación del sindicato en la vida real, ¿verdad? Los medios, los instrumentos, los mecanismos, los instrumentos de que disponen los sindicatos para tratar de conseguir esos intereses. Los medios, los mecanismos que utilizan los sindicatos para tratar de alcanzar esos intereses o esos fines que se trazan. ¿Cuáles son? Bueno, entre otros, no solo entre otros, la negociación colectiva y la huelga. Entre otros, no solo esos, la negociación colectiva y la huelga. Entonces, la libertad sindical comprende todo eso, comprende el derecho de unirse, de asociarse, pero también después el derecho de llevar adelante un programa de acción. Y para eso entonces comprende, entre otras cosas, el derecho a negociar, el derecho a presionar al Estado y a las empresas, y también vamos a ver que tiene un régimen de protección. O sea, la protección es parte de la libertad sindical. Esto lo vimos en la clase pasada, cuando vimos el desarrollo histórico, y dijimos que al principio estuvo prohibida, después fue tolerada, después fue legalizada o reconocido, y después entramos en una etapa de promoción que incluye justamente la protección. Entonces, todo eso es parte de la libertad sindical. Ahí el esquema que ustedes tienen en la placa es un poco digamos así, la esquematización del contenido del convenio 87. O sea, ¿qué derechos son los que contiene el convenio 87? Entonces, vamos a empezar por la dimensión individual. Esto seguro que ahí van a haber preguntas de parciales. Miren que seguro hay preguntas de parcial sobre este tema. ¿Qué dice entonces el convenio 87 respecto del derecho del trabajador, del funcionario y no de la organización? Bueno, ahí el convenio consagra lo que se llama la libertad sindical individual positiva. La libertad sindical individual positiva. ¿Qué es la libertad sindical individual positiva? Bueno, el derecho a unirse con otros trabajadores para constituir un sindicato sin previa autorización del empleador o del Estado, y el derecho a Claro, afiliarse. pero hay empleados públicos, profesor, disculpa que te interrumpa, que no pueden, no se les permite acceder a este derecho. ¿Cuáles no? Porque eso lo dimos en la clase pasada. ¿Cuáles no? No, yo no pude entrar, estaba sin luz, no pude entrar a la clase pasada. Eso lo dimos en la clase pasada y dijimos que las únicas exclusiones que permite el convenio 87 son los militares, los funcionarios Y la públicos, policía también. No, la policía tiene, sí, la policía tiene. Ajá. pero es muy bien lo que dijo la compañera, el convenio No, 87, porque lo mencionaron la clase exacto, pasada. tan perfecto lo que dijo la compañera, el convenio 87 dice que cada país va a determinar si la policía la excluye o la incluye. Pero si la excluyese, en Uruguay no está excluido, está incluido, pero muy bien como dijo la compañera, si una ley en Uruguay prohibiese los sindicatos policiales, no sería contrario al convenio 87. El convenio 87 dice que militares y policías va a quedar al libre albedrío del Parlamento de cada país. Cada país va a resolver soberanamente si la policía y los militares pueden crear o no sindicatos. Entonces, ese es el primer derecho. Los trabajadores, en sentido amplio, públicos y privados, tienen derecho a constituir sindicatos, sin previa autorización, dice el convenio. Ahora lo vamos a ver. Y además tienen derecho a afiliarse. O sea, una vez que el sindicato está creado, el trabajador, el funcionario público, bombero, médico, administrativo, etcétera, tiene derecho, si quiere, y tiene libertad de hacerlo, a afiliarse al gremio, a afiliarse al sindicato de su elección. Y también después tiene derecho a participar de las actividades sindicales. Es decir, bueno, una vez que uno se adhiere a un sindicato y paga una cuota, el derecho a formar parte de la vida interna del sindicato, ¿verdad?
por ejemplo, si hay puja electoral, a candidatearse para ser dirigente de ese sindicato, participar de las asambleas, participar de la vida interna del sindicato. Eso es un poco lo que establece el convenio 87 en el artículo 2, que vamos a verlo, ¿verdad? Ahí ustedes tienen en pantalla el convenio 87, y fíjense lo que dice el artículo 2. Dice, los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el derecho de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos. O sea que de este artículo 2, vieron que no dice el sindicato, sino que dice los trabajadores. O sea, no es un derecho, no está consagrando un derecho de la organización, sino un derecho del trabajador, público o privado, que sin ninguna distinción y sin la autorización. ¿Y ahí qué se refiere sin autorización? Se refiere sin autorización del empleador, o sea, no hay que pedirle permiso al empleador para crear una organización, así como tampoco sin la autorización previa del Estado. Es decir, no hay que hacer un trámite, lo que dice el convenio 87 es que el Estado no puede exigir un trámite previo que implique un grado de discrecionalidad, un grado de... Disculpe que lo vuelva a interrumpir, pero yo recuerdo que hace un par de años hubo el Poder Ejecutivo como que amenazó con declarar la esencialidad de algunos servicios públicos. ¿sí? En ese caso, ¿cómo queda la situación? Y eso lo van a ver dentro de unas 10 clases, porque ese es un tema de huelga, no tiene nada que ver con... El tema de la declaración de esencialidad no tiene nada que ver con... Acá estamos hablando de la creación de los sindicatos. No estamos todavía hablando del conflicto ni de la negociación. Estamos viendo solamente derecho, cómo se crea el sindicato. Ah, está, disculpe. Lo que estamos viendo es, los funcionarios públicos y los funcionarios privados, ¿tienen derecho a crear sindicatos? ¿Tienen derechos? ¿A ustedes qué les parece? Los obreros. Sí, por supuesto, tienen derecho, claro. ¿Y de dónde surge ese Lo derecho? dice el artículo 2. Bueno, pero ¿qué norma establece que los sindicatos, que los trabajadores pueden crear un sindicato? ¿De dónde surge eso? Creo que está parado la Constitución. Bien, perfecto. Profesor, Lo vimos en la clase en todo pasada. caso, El artículo 57. ¿Qué sí. otra norma dice que los trabajadores pueden crear gremios? ¿Cuál estamos leyendo ahora? El convenio 87. El convenio 87. La norma más importante que estamos leyendo es el convenio 87. Y el convenio 87 dice, los trabajadores y empleadores, sin ninguna distinción, sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen conveniente. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, el trabajador puede unirse con otros trabajadores y crear una organización sindical. ¿Qué otra cosa pueden hacer los trabajadores una vez que el sindicato ya existe? Mi amor, Bueno, vení porque te va a tirar toda la planta, carajo. si un trabajador... Está porfiado con algo que se le fue para ahí atrás. Y viste que se pone persistente. Bueno, pues a ver, un sindicato, ¿no? Un sindicato que todavía no fue creado, un sindicato que ya está creado, si quiere, ¿verdad? Los trabajadores que no participaron de la creación del sindicato después pueden afiliarse. O sea, que, ¿qué dice el convenio 87? Que los trabajadores tienen derecho a constituir el sindicato, uniéndose, y segundo derecho, a afiliarse al sindicato si es que no participaron del acto constitutivo del sindicato. El convenio dice algo más, dice que esa autorización esa posibilidad de crear un sindicato o de afiliarse al sindicato es sin autorización previa. Es decir, imaginemos que Cecilia, que es funcionaria pública, quiere afiliarse a un sindicato. Bien, no tiene que pedir autorización al ministerio para afiliarse al sindicato, ¿verdad? Imagínense que Alicia, yo y todos los que estamos acá trabajamos en una fábrica de zapatos y queremos crear un gremio. Bueno, no tenemos que pedirle permiso al empleador. Directamente los trabajadores reunidos en la asamblea votan crear un sindicato, votan un estatuto y de esa manera crean
una organización sindical. Lo otro que dice el convenio, además, es que vieron que el convenio dice que tienen derecho a constituir las organizaciones que estimen convenientes. Que estimen convenientes. ¿Qué interpretación le dio la OIT a ese que estimen convenientes? Bueno, el estimen conveniente significa que de repente consideran conveniente que haya un solo sindicato. O de repente creen que es conveniente que hayan 2, o que hayan 3, o que hayan 10. Es decir, el artículo 2 también está consagrando lo que se llama la pluralidad sindical. Que podrá existir o no, eso es un tema de la voluntad y los objetivos y los fines y la cultura de cada país. Eso dependerá de cada país, de cada sector de actividad, de cada profesión. Podrá haber un gremio, podrá haber 2, podrá haber 100. Pero lo que dice el convenio 87 es que los trabajadores, si quieren, pueden crear más de una organización sindical, más de una federación, más de una central sindical, o sea, más de un sindicato. O sea, tienen los trabajadores libertad para crear uno o varios sindicatos si así lo desean. Bien. ¿Qué más dice el convenio 87? ¿Qué más dice el convenio 87? Vieron que además dice sin autorización previa. Esto tiene dos consecuencias. Una, como yo les decía, la más sencilla de entender, es que no requiere una habilitación del empleador, ni tampoco una habilitación por parte del gobierno, por parte del Estado. Sin perjuicio de ello, acá viene el segundo aspecto, sin perjuicio de ello, la OIT ha interpretado, el Comité de Libertad Sindical ha interpretado que ese concepto que dice el convenio de que no requiere autorización previa del Estado, no significa, no impide que las legislaciones de los países establezcan la posibilidad, o la exigencia, mejor dicho, la condición, el requisito, de que el sindicato para crearse tenga que registrarse en algún lado, tenga que hacer un trámite, digamos así, burocrático en algún lado. En el caso de Uruguay, hasta el día de hoy, no existe una exigencia legal de que los sindicatos tengan que tramitar una personería ante el Estado. Los sindicatos en Uruguay, por el solo hecho de los trabajadores hacer una asamblea, votar un estatuto, votar la creación del sindicato y elegir sus autoridades, sin necesidad de ningún trámite del ministerio, ya el sindicato, por el solo hecho de los trabajadores, reitero, hacer una asamblea, votar la creación, nombrar delegados y votar un estatuto, ya con eso queda constituido el sindicato. Y con eso ya los trabajadores pueden negociar, pueden hacer huelga, pueden realizar lo que se llaman actividades laborales, pueden llevar adelante lo que se llaman acciones de tipo laboral. No requiere de ningún tipo de trámite ante el Estado. Ahora bien, imagínense ustedes que todos los que estamos acá ahora, que somos 54, creamos un gremio. Imagínense que creamos el gremio de la Facultad de Derecho, no el de estudiantes, sino que imagínense el gremio de funcionarios, somos el sindicato de funcionarios de la Facultad de Derecho. Bárbaro, somos todos funcionarios de la facultad, de Bedelía, los 54 trabajamos en Bedelía y creamos un sindicato. Bien. Imagínense que ese sindicato, que reitero, por el solo hecho de que hicimos una asamblea, votamos un estatuto y elegimos a Cecilia y a Alicia como nuestros delegados, como presidente y secretaria del sindicato, ellos nos van a representar en las negociaciones, en las huelgas, etcétera, en las tratativas con la empresa. Imagínense que empezamos a poner 500 pesos cada uno por mes en un fondo común y decimos, che, esta plata, en lugar de juntarla y ponerla en una cajita, ¿por qué mejor no la guardamos en un banco? Porque está guardada la plata esa abajo del colchón de Alicia o de Cecilia, y la pueden robar. ¿Por qué no la ponemos la plata en un banco? Bueno, cuando vayamos a abrir un banco, la cuenta en un banco, el banco nos va a decir, bueno, ¿ustedes quiénes son? No, mire, somos el sindicato de funcionarios de la Facultad de Derecho. Bárbaro. Entonces ahí nos van a decir, ¿y ustedes a nombre de quién quieren abrir la cuenta? A nombre del sindicato. Perfecto, bárbaro. Tráigame entonces usted un certificado notarial que diga que eso es una persona jurídica. La respuesta a ustedes será, no, mire, no tramitamos personería en ningún lado. En realidad nos reunimos en el fondo de la casa de Cecilia, comemos un asado, unas hamburguesas y ya de paso creamos un sindicato. Bueno, mire, a mí con eso no me alcanza. Yo soy acá el escribano del banco y las normas
me exigen que cuando es una persona jurídica, tiene esto que traer un certificado de un escribano que diga que está registrado en tal lugar, en BPS, en DGI, que las autoridades son tantos, que se creó en tal fecha, que tiene un reconocimiento del Estado de tal cosa. Entonces, ¿qué significa esto? Que los sindicatos en Uruguay, para ejercer acciones laborales, para ejercer derechos laborales, la negociación colectiva y la huelga, no requieren tramitar una personería ante el Estado. Pero, si los sindicatos después quieren hacer actos civiles, o sea, quieren contratar, quieren abrir cuentas bancarias, quieren alquilar, quieren, por ejemplo, comprar un local, o hacer cualquier operación de la que ustedes hacen todos los días como persona física, ¿verdad? Desde el punto de vista civil, bueno, esas cosas la organización no las va a poder hacer si no obtiene previamente un reconocimiento de personería civil ante el Ministerio de Educación y Cultura. Entonces en Uruguay tenemos un trámite, digamos así, voluntario, que lo hace el sindicato que quiere, muchos sindicatos los hacen, sindicatos grandes que ustedes conocen, aquellos que tienen locales, que tienen personal, que tienen una colonia de vacaciones, que tienen cuenta bancaria, lo que han hecho es un trámite de personería ante el Ministerio de Educación y Cultura, que los reconoce entonces como una asociación civil y de esa manera pueden obtener a través de esa personería y ejercer actos civiles, actos de la vida civil. Entonces, ¿qué es lo que quise decir con esto? Lo que quise explicarles es que el Convenio 87 establece la posibilidad de que los estados, si quieren, y son libres, en el caso de Uruguay hasta el día de hoy no lo hizo, si quieren, pueden establecer, ¿verdad?, que los sindicatos realicen algún tipo de trámite para poder crearse como sindicato. En el caso de Uruguay ha optado por no realizar ninguna exigencia para que el sindicato nazca a la vida, o sea, para que el sindicato pueda negociar, hacer huelga, o sea, que para que el sindicato pueda funcionar como tal, no le exige ningún tipo de autorización ni registro ante el sindicato. Ahora hay un proyecto de ley en el Parlamento, en estos momentos hay un proyecto de ley en el Parlamento, justo la facultad nos pidieron una opinión sobre ese proyecto de ley, pero bueno, es un proyecto, todavía no hay ninguna ley específica que, reitero, le exija, obliga a los sindicatos para crearse, para funcionar, de tener que obtener una personería, o sea, hacer un trámite ante el Estado. Eso por ahora es de carácter facultativo y no a los efectos laborales, sino a los solos efectos de carácter civil. No sé si hasta acá más o menos la cosa fue entendida, no sé si hasta acá más o menos lo que estoy explicando lo entienden o es algo que les resulta complejo. A ver si me dan alguna señal de vida. Clarísimo, profe. ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión que quieran plantear sobre esto? Sí, yo quería plantear una cosa. Sí es como usted dice de que no hay una ley que especifique de que los sindicatos tienen que tener personalidad jurídica. Yo creo que eso en cierta forma es un deber de libertad del sindicato, ¿no? Pero según los derechos humanos, recuerdo que el profesor decía que cuando el sindicato tiene un bien que está administrando, en ese caso, según los derechos humanos, sí necesitaba una personalidad jurídica. No sé si eso es lo que Eso es lo que estoy explicando, exactamente. Eso es lo que estoy explicando. Eso es lo que estoy explicando. Que el sindicato, si quiere comprar, alquilar, vender, contratar personal, tiene que tramitar personalidad jurídica ante el Ministerio de Educación y Cultura. Exactamente. Esa es un poco la... Hay un caso muy conocido acá en Uruguay que es el PIT-CNT. El PIT-CNT no tiene personalidad jurídica. La tiene el Instituto Cuesta Duarte, pero no el PIT-CNT. Hubo un juicio hace poco, el de Plan de Vivienda Sindical, en el cual el juicio derivó en todos los sindicatos que tenían personalidad jurídica e integraban el PIT-CNT. Perfecto. Muy bueno el ejemplo. Muy bueno el ejemplo, exactamente. Exactamente. Y ahí entonces ustedes tienen la distinción que se hace en nuestro país entre lo que se llama la personalidad laboral o gremial de los sindicatos y la personalidad civil. Esto miren que solo existe en Uruguay. No creo que no hay casi ningún otro país del mundo que tiene esta cuestión de doble personería. Y la personería gremial o laboral significa eso, de que el sindicato, desde que se creó, por el solo hecho de hacer una asamblea informal, digamos así, ya es un sindicato y ya puede ir y hacer huelga, o ir y firmar un convenio colectivo. En cambio, si el sindicato quiere dar un paso más y alquilar un local, abrir una cuenta bancaria, ahí necesita entonces hacer un trámite de reconocimiento de personería civil, al igual que lo hace cualquier club deportivo.
Defensor, Danubio, Nacional, Peñarol, que para existir, o la AUF, para poder existir como organización civil, tuvieron que obtener un trámite y una resolución del Ministerio de Educación y Cultura. Ahí no hay ninguna diferencia entre ese tipo de entidades deportivas, ¿no? Un club, yo qué sé, Club Banco República, Club Juventus, Asociación Cristiana. En ese sentido funcionan, por decirlo de alguna manera, no es lo mismo, ¿no? Pero funcionan como si fuese un sindicato, o al revés, un sindicato funciona como ese tipo de organización en el sentido que requiere, para poder actuar civilmente, y escuchen bien, civilmente, la palabra civilmente, de una personería tramitada ante Educación y Cultura. Bien, dicho esto, entonces, veamos, sigamos viendo lo otro que estamos analizando recién, que son los otros derechos individuales que surgen del convenio. El convenio también tiene, decíamos, no solamente consagra el derecho a constituir el sindicato y el derecho a afiliarme al sindicato y el derecho a que, si quiero, participo de las actividades internas del sindicato, sino que después se discute sobre si los trabajadores tienen derecho a no afiliarse al sindicato y el derecho a desafiliarse del sindicato. Esta cuestión no está resuelta en el convenio 87. Si ustedes leen ahora el convenio 87, no van a encontrar en el convenio, ningún artículo que diga que el trabajador tiene derecho a desafiliarse o a no afiliarse al sindicato. Esto tiene una explicación histórica, que van a ver ustedes que lo explica muy bien Pla, así como también Hermida, en cuanto a que algunos países, cuando se discutió la aprobación del convenio 87 de la OIT, estamos hablando de 1948, algunos países tenían alguna reticencia a dejar por escrito, aprobado por escrito en el convenio, que el trabajador tiene derecho a no afiliarse al sindicato o el derecho a desafiliarse al sindicato. ¿Esto por qué? Bueno, esto se vincula con que con esto que ustedes tienen ahí, que se llaman las cláusulas de seguridad sindical o las cláusulas sindicales. ¿Qué son las cláusulas de seguridad sindical? Bueno, en Uruguay no es muy común, pero en algunos países del mundo, el típico ejemplo siempre que se pone en clase es el caso de Estados Unidos, el caso del Reino Unido, pero hay otros también, ¿verdad? Pero el ejemplo típico es Estados Unidos y el Reino Unido. En esos países es bastante frecuente, o solía ser bastante frecuente, que los sindicatos negociaran con las empresas que en los convenios colectivos se estableciesen algunos beneficios especiales, algunos incentivos especiales, algunos derechos especiales a favor de los afiliados del sindicato, en relación a los que no estaban afiliados al sindicato. Y en algunos casos esos beneficios o prioridades o preferencias a favor de los afiliados respecto de los no afiliados podían ser, en muchos casos, cláusulas duras o beneficios fuertes. Que entonces eso, que en muchos casos, como ahora vamos a ver, implican que puede haber una cierta restricción a la libertad de trabajo, pero sobre todo también a la libertad de no afiliarme a un sindicato o a la libertad de desafiliarme de un sindicato. Por ejemplo, en algunos casos, en los convenios colectivos, se establecían cláusulas de lo que se llama taller cerrado. Taller cerrado. ¿Qué es la cláusula de taller cerrado? Es cuando en un convenio se establece que el empleador no puede contratar trabajadores que no estén afiliados al sindicato. El empleador solo puede tomar trabajadores que estén afiliados al sindicato. Entonces, ¿ahí cuál es el problema? Bueno, que aquellos trabajadores que no se afilian no pueden trabajar. Entonces, eso puede ser una práctica que puede ser vista como discriminatoria en algunos países. Y sobre todo lo que puede generar es que aquel trabajador, que un trabajador no afiliado diga, bueno, pero yo tengo derecho a no afiliarme. Y acá para trabajar me están obligando a afiliarme. Si no, no puedo conseguir un trabajo. Esa es una cláusula de taller cerrado. Otro ejemplo, mantenimiento de afiliación. Esta cláusula no es muy común, pero en alguna época, sobre todo estamos hablando de la década de 50, 60, 70 en Inglaterra, Estados Unidos, se establecía justamente que el empleador, ¿verdad? En un convenio se estableció una cláusula que el empleador tenía la obligación
de despedir a los obreros que se desafiliaran del gremio. De esta forma, el gremio lo que buscaba a través de esta cláusula era mayor poder frente a la empresa y sobre todo que el empleador no tratase de debilitar al sindicato fomentando la desafiliación de trabajadores. O sea, estas cláusulas lo que buscan básicamente es que el sindicato se fortalezca y evitar prácticas antisindicales, o sea, prácticas de parte de la empresa de desestimular que la gente se afilie o directamente fomentar que la gente deje de pertenecer a un sindicato. Entonces, una fórmula que se encontró por parte de los británicos es decir, bueno, ponemos una cláusula, se firma un convenio, en la cual el empleador se obliga a despedir a aquel que se desafilia al sindicato. Entonces, otra vez pasa lo mismo. Bueno, muchos pueden decir, no, pues una cláusula de este tipo viola mi derecho a no afiliarme o mi derecho a desafiliarme. Y así como esa pueden haber otras cláusulas, como por ejemplo la cláusula de preferencia. En algunos casos establecen ciertas preferencias, como por ejemplo, bueno, solo los afiliados van a tener derecho a tener más días libres de licencia por año. Solo los afiliados tendrán derecho a cobrar un premio a fin de año. Solo los afiliados tendrán derecho a, qué sé yo, por ejemplo, a tener, en lugar de media hora, 1 hora libre por día. O sea, que hayan beneficios exclusivos para afiliados en detrimento de los no afiliados. Entonces, estas cláusulas que se llaman cláusulas de taller cerrado, chocan, en cierto modo, con eso que se llama libertad sindical negativa. ¿Qué es la libertad sindical negativa? Reitero, es mi derecho a no afiliarme a un gremio, decir, no, mire, a mí no me interesan los gremios, no voy a participar de la vida gremial. O, una vez que participo de la vida gremial, decir, la verdad que este sindicato no me conforma, no estoy de acuerdo con los dirigentes, y manda el papel de desafiliación. Estas cláusulas que acabamos de ver pueden chocar, pueden, digamos, enfrentarse con estas cuestiones que acabo de mencionar, con el derecho a no afiliarme o el derecho a desafiliarse. Este es el motivo histórico por el cual, cuando se discutió en el ámbito de la OIT la aprobación del Convenio 87, ahí los sindicatos del mundo anglosajón, de Estados Unidos, de Inglaterra, entonces prefirieron que no se regulase a texto expreso, y que fuese un tema de resorte interno dentro de cada país, el de si se consagra o no se consagra el derecho a no afiliarse y el derecho a desafiliarse, es decir, la libertad sindical negativa. Ergo, pregunta segura de escrito. ¿La libertad sindical de no afiliarme está prevista en el Convenio 87? La respuesta es no, no está prevista. ¿Significa que la OIT está a favor o en contra de esto? No, significa que la OIT guarda silencio. En este punto la OIT lo que dice es resorte interno, soberanía interna de cada país, resolverse en su ordenamiento, consagra o no consagra el derecho a afiliarse o a no afiliarse o a desafiliarse de un sindicato. Eso te vale ley interna. ¿Cómo está resuelto esto en el caso Uruguay? Bueno, en el caso Uruguay, la norma que establece a texto expreso el derecho a no afiliarse o a desafiliarse es la Declaración Sociolaboral del Mercosur. La Declaración Sociolaboral del Mercosur de 2015 establece a texto expreso que el trabajador tiene derecho a crear un sindicato, a afiliarse a un sindicato y también tiene el derecho a no afiliarse a un sindicato o el derecho a desafiliarse a un sindicato. En definitiva, y cerramos esta primera parte, desde el punto de vista individual, entonces el Convenio 87 consagra la libertad sindical individual positiva, el derecho a crear un sindicato uniéndome con otros y el derecho a afiliarme al sindicato y participar de la vida interna de un sindicato. No dice nada respecto del derecho a desafiliarme o el derecho a no afiliarme. Sin perjuicio de ello, reitero, normativa interna de Uruguay, en este caso la Declaración del Mercosur, así como la propia Constitución de nuestro país, que si bien no dice nada respecto a este punto, la Constitución, si usted la lee, todos los artículos no van a encontrar ninguno que hable del tema del derecho a afiliarse o a desafiliarse. Sin embargo, todos los autores siempre han interpretado que el artículo 10 de la Constitución, el artículo 7 y 10, que consagran el principio de libertad, también implícitamente y como emanación de ese principio de libertad, están consagrando indirectamente esta libertad sindical negativa. Bien, eso es la parte individual. La parte colectiva. La parte colectiva es la que está más desarrollada, más profundizada, más, digamos, la que tiene más artículos
que regula esto el convenio 87. Y ahí hay derechos del colectivo, o sea, del sindicato. Ahora pasamos al artículo 3 y siguiente. Hay derechos que se ejercen frente al Estado, otros que son frente al empleador y otros que son frente a las organizaciones sindicales. ¿Cuáles son los derechos que están en el convenio 87, que incluyen entonces la libertad sindical y que se ejercen frente al Estado? Bueno, el más importante de todos, del cual van a haber alrededor de 7 o 8 preguntas en el parcial, va a ser el derecho de lo que se llama la autonomía sindical o el autogobierno. ¿Qué dice sobre esto el convenio 87? Dice que, en el artículo 3, que ahora vamos a leer, dice que el sindicato, ahí no dice ya los obreros, dice el sindicato tiene derecho a elegir libremente su programa de acción, redactar libremente sus estatutos, fijar libremente su estructura interna, y también dice que los sindicatos no pueden ser disueltos, está prohibido, digamos así, por vía administrativa, sino que debe ser hecho en todo caso por vía judicial y con las garantías de un debido proceso, o sea, por parte de la justicia y mediante las garantías del debido proceso. Ese es el primer derecho que se llama como de autogobierno, autarquía, o también se llama de autonomía sindical. Esto es, lo que está diciendo el convenio es, el Estado no puede meterse en la vida interna de los sindicatos, en el funcionamiento interno de los sindicatos. Y ellos tienen libremente, tienen la libertad de elegir sus estatutos, y ponerle, por ejemplo, en el estatuto poner, este sindicato va a ser un sindicato de oficio, de ocupación, por ejemplo, de maestros, o un sindicato de futbolistas, o un sindicato de, no un sindicato, por ejemplo, de todas las personas que trabajan en los clubes deportivos. No. En el club deportivo trabaja el canchero, el administrativo, ¿verdad? El que hace las afiliaciones, el aguatero, el kinesiólogo. No, bueno, los jugadores dijeron, hacemos un sindicato de jugadores. En otros casos, los trabajadores dicen, no vamos a hacer un sindicato de oficio, vamos a hacer un sindicato de todos los trabajadores. Entonces, de repente, es el sindicato del Ministerio de Ganadería, no es el sindicato de los administrativos o el sindicato de los inspectores, sino que es todos los funcionarios del Ministerio de Ganadería. O sea, el convenio 87 lo que establece es la libertad de que los trabajadores elijan cómo organizarse, en qué ámbito organizarse, cómo redactar su estatuto, cómo elegir las autoridades. ¿Vamos a tener presidente y secretario o vamos a tener presidente, secretario y tesorero? La directiva va a ser de 2, de 4 o de 8. ¿Lo vamos a elegir a mano rosada o lo vamos a elegir por voto secreto? ¿Lo vamos a elegir todos los años o lo vamos a elegir cada 2 o 3 años? Todas esas cosas son de libre elección del sindicato. ¿Por qué? Porque lo dice el convenio 87. Dice que el Estado no debe meterse, no debe inmiscuirse, no debe reglamentar el funcionamiento interno de los sindicatos, sin perjuicio, dice la OIT, de que puedan establecerse algunos criterios mínimos de democracia, y de transparencia en el funcionamiento de las organizaciones sindicales. ¿Qué regulación interna hay en nuestro país sobre este tema? Ninguna. No hay ninguna ley en Uruguay que diga todas estas cuestiones que estamos hablando. Por ejemplo, en Uruguay no hay ninguna ley que diga cuántos trabajadores se requieren para hacer un sindicato. Naturalmente que esto es una cuestión de hecho, naturalmente hay que mirar esto también en perspectiva de cuál es el ámbito y cuántas personas trabajan en organizaciones. Muy difícil pensar de que pueda haber una organización, por ejemplo, de 2, 3, 4 personas, si se trata de miles de trabajadores, porque ahí realmente no parecería que pueda haber, que 2 o 3 personas puedan representar el interés de un grupo. Y no se olviden ustedes que, recuerden siempre que, y esto lo dio en la primera clase de Lucy Aspitarte, las relaciones colectivas se basan en la idea del interés de grupo. O sea, las organizaciones de las que estamos hablando, los sindicatos, ¿verdad?, se basan en la idea de que son portadoras o representan el interés del grupo, el interés de los afiliados. Entonces, en general, se entiende que puede haber, ¿verdad?, se necesita una cierta dimensión colectiva para que haya un sindicato. Ahora, en Uruguay no hay ninguna ley que establezca cuántos trabajadores, 25, 80, 200, el 10%. Eso queda a la libertad del sindicato y a la libertad de los trabajadores, y habrá que ver en cada caso concreto, si realmente estamos en presencia de un sindicato o simplemente de una mera suma de trabajadores, de una mera pluralidad de trabajadores que invocan la calidad de sindicato sin serlo. Ese es el primer derecho, la autonomía o autarquía. El segundo es, y esto alguien lo mencionó recién por ahí,
el derecho del sindicato de constituir organizaciones superiores, es decir, el derecho de los sindicatos de unirse con otros sindicatos y formar federaciones o formar centrales sindicales. Muchas veces, y esto es muy común en Uruguay, los sindicatos se unen, ¿verdad? Y de esa manera crean estructuras superiores. ¿Y eso por qué lo pueden hacer? Bueno, lo pueden hacer porque el convenio 87 lo prevé a texto expreso. También el convenio establece que el sindicato tiene derecho a obtener de parte del Estado el reconocimiento de personería jurídica para actuar civilmente. Esto lo vimos hoy. En el caso de Uruguay se cumple, ¿verdad?, a través de que los sindicatos, si quieren libremente, concurren al Ministerio de Educación y Cultura para que les entreguen, para que se les reconozca la personalidad jurídica. De esa manera los sindicatos pueden, como veíamos hoy, realizar actos civiles, comprar, alquilar, abrir cuentas bancarias, etc. El otro aspecto que está reconocido en el convenio 87 es la pluralidad sindical. Vieron hoy que dijimos que el artículo 2 garantiza que si hay un sindicato y los trabajadores no están de acuerdo con ese sindicato o no están conformes con ese sindicato, bueno, pueden crear otra organización sindical. Vayamos entonces a ver el texto del convenio 87 para ver dónde está dicho todo la perolata que acabo de decir. Bien, esto, fíjense ustedes, está previsto en los artículos 2 y siguientes, artículos 3 y siguientes. Fíjense ustedes que el artículo 2 dice los trabajadores y los empleadores, pero del 3 en adelante, ya no habla más de trabajadores y empleadores, sino que habla de las organizaciones. Fíjense el 3. Dice, las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades, y el de formular su programa de acción. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Entonces, el artículo 3 claramente consagra esa idea de autonomía, autarquía y autogobierno del sindicato. Sigo adelante, artículo 4. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, a contrario sensu, o sea, al decir que no pueden ser disueltas por vía administrativa, quiere decir por decreto o resolución del ministerio o del presidente, ¿verdad?, pueden ser disueltas por vía. A ver, hay dos formas de disolución. Una, lo que se llama la autodisolución. El sindicato dice, no, la verdad que no logramos nada, hace 5 años estamos funcionando, nunca logramos firmar un convenio, miren, vamos a hacer una cosa, muchachos, nos disolvemos. Esa es una posibilidad, la autodisolución. Y la otra es cuando la disolución es resuelta por el Estado, pero el Estado no a través de la administración, o sea, no de un acto administrativo, sino a través de una sentencia judicial. Esto sería básicamente cuando un sindicato viola la ley, o sea, viola la ley en el sentido de que comete ilícitos. O sea, imagínense un sindicato que, no sé, prende fuego a una fábrica, van a cometer un delito de incendio. Bueno, entonces en ese caso seguramente un juez penal va a declarar la disolución de ese sindicato por actuar de manera violenta. Y así podríamos poner, ¿verdad? O sea, imagínense que el sindicato se dedicara a secuestrar empresarios. Bueno, y entonces en ese caso, ¿verdad?, un sindicato comete actos delictivos, sería disuelto, ¿verdad?, después de un proceso en que habría que demostrar que sí, que el sindicato, esa es la forma de actuar, de que las personas no lo hicieron en nombre propio, sino que lo hicieron como una forma de acción del sindicato, que hubo una asamblea, que votaron, che, vamos a prender fuego la Facultad de Derecho. Profe, acá tenemos un caso de nuestro país de algo similar, ¿no? Contra cuando se ocupó una fábrica ¿no? Que hicieron una demanda, algo así, ¿no? Exacto. Pero ahí, es muy bueno el ejemplo. Pero fíjense ustedes que en ese caso, el famoso caso de Friopan, no hubo una disolución del sindicato. Ahí lo que hubo fue solamente una denuncia penal contra los ocupantes que echaron a perder la materia prima. En ese momento creo que arruinaron alguna maquinaria. Creo que eso es lo que decía la sentencia judicial, o no me acuerdo si era una sentencia o si era un dictamen de la Fiscalía. Pero bueno, eso es una cuestión entonces que ahí tiene un buen ejemplo de un sindicato, de repente, que tuvo actitudes violentas en el marco
un conflicto y que, bueno, en ese caso no hubo una disolución del sindicato, podría haberlo habido, sino que hubo directamente una tipificación penal de los dirigentes, de los activistas sindicales, pero está bien el ejemplo. Bien. Artículo 5. Artículo 5, yo le decía, establece los derechos federativos, lo llaman los derechos federativos. Vieron que dice, las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las mismas, y toda organización, federación o confederación tiene el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores. O sea, lo que está diciendo es que se pueden crear dentro de un país federaciones o se pueden crear centrales sindicales, o sea, sindicatos de sindicatos. O sea, no es una unión de obreros, sino que en este caso ya estamos hablando de una unión de sindicatos de obreros. Que el típico ejemplo lo puso hoy una compañera, muy adecuadamente, muy apropiadamente, el PIT-CNT. El PIT-CNT es una central sindical, o sea, es una unión de varios sindicatos. En este caso, una unión de federaciones, ¿verdad? De federaciones, porque acá hay tres niveles, digamos así, ¿no? Una es el sindicato, de empresa, sindicato de una actividad o de un ministerio. La federación es cuando son varios sindicatos de empresa que se unen, o sindicatos de oficio, de ocupación, que se unen y crean una estructura superior, que se llaman en general federaciones. Federación, así lo llama el convenio de la OIT, federación. Son sindicatos de rama de actividad o de sector sindical. En Uruguay sería, por ejemplo, imagínense, en la salud, ¿verdad? En la actividad privada, se llama Federación Uruguaya de la Salud. Y bueno, ahí está el sindicato de la Española, el de la Médica Uruguaya, el de Casa Galicia, el de el CASMU, el de todas cada mutualista tiene su sindicato y a su vez después aparece una federación. O sea, los sindicatos se unen para crear una federación. Y a su vez, las federaciones después en muchos países se unen y crean una tercera etapa, un tercer escalón más arriba, que es el de las centrales sindicales. Y de acuerdo a la terminología del Convenio 87 se llaman confederaciones. En Uruguay tenemos una confederación que es, como ustedes saben, el PIT-CNT. El artículo 7 después establece el derecho a la personería jurídica. La personería jurídica, ¿vieron que dice? La adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores y de empleadores o de sus federaciones y confederaciones no puede estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la aplicación de las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4. En definitiva, lo que está diciendo entonces el artículo 7 es que los sindicatos tienen derecho después a obtener, como veíamos hoy, la personalidad jurídica por parte del Estado, para que el Estado le reconozca la personalidad jurídica. Bien. De esa manera, entonces, y repasando, hay derechos individuales y hay derechos colectivos. El derecho individual se divide en derechos individuales positivos y negativos. Ya vimos que los negativos, el Convenio 87 no dice nada, guarda silencio sobre el punto. Y después tenemos derechos colectivos que se ejercen frente al Estado, frente a los empresarios y frente a otras organizaciones sindicales, como ahora vamos a ver. Lo que estamos viendo ahora son los derechos frente al Estado que podríamos decir, se circunscriben o se resumen en esa idea de autonomía sindical, de autogobierno y también en el derecho a constituir federaciones u organizaciones de nivel superior. Bien. Vayamos entonces ahora a el resto de los derechos que tienen las organizaciones sindicales. Como veíamos hoy, estos son derechos frente al Estado, pero también hay derechos que se ejercen frente a otras organizaciones sindicales, que cuál es básicamente el derecho de la pluralidad sindical. En esto el Convenio 87 lo que establece es que los sindicatos, entonces, lo que establece es que dentro de cada país los trabajadores y los empleadores libremente pueden elegir si tener un solo sindicato por cada sector de actividad, profesión o oficio, o si tener más de uno, o sea, si tener varias organizaciones sindicales. Eso es una cuestión que queda a la libertad de los trabajadores. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense un país que dijese, imagínense que Uruguay dictase una ley que dijese:
prohíbese la existencia de más de un sindicato dentro de cada empresa. Entonces, imagínense que todos trabajamos en Salus. Y bueno, estamos descontentos con el sindicato de Salus y queremos crear otro sindicato. Bueno, esa ley nos estaría impidiendo crear otro sindicato. Bueno, esa ley sería contraria, desajustada, ¿verdad?, al convenio 87. ¿Por qué? Porque el convenio 87 garantiza la pluralidad sindical. En general, como ustedes se podrán imaginar, en casi todos los países del mundo, las leyes no establecen una prohibición de crear más de un sindicato. Estas cosas son excepcionales. ¿Dónde pasa esto? Bueno, pasa en los países donde tienen regímenes autoritarios o donde está prohibido, justamente, casos muy excepcionales, donde está prohibido la creación de más de un sindicato por razones históricas. Les voy a dar un ejemplo de cada una de estas cosas que estamos hablando. Un ejemplo es Cuba y otro ejemplo es Brasil. En el caso de Cuba, porque por el tipo de sistema político que tiene, como ustedes saben, no permite más de un partido político, tampoco permite la existencia de más de un sindicato, y además los sindicatos están muy controlados por el Estado. En el caso de Brasil, que es un país que tiene una constitución que permite el funcionamiento democrático, o sea, que hayan partidos que compiten, o sea, que haya competencia política, sin embargo, por razones históricas, esto viene de la década del 40, la propia Constitución de Brasil prohíbe que haya más de un sindicato por cada sector de actividad. Es decir, en el sector bancario solo puede haber un sindicato. En el sector de los hospitales solo puede haber un sindicato. En los transportistas, o sea, los ómnibus, el transporte colectivo, solo puede haber un sindicato. Los camioneros solo pueden tener un sindicato. Esto ha llevado a que, por ejemplo, en el caso de Brasil, Brasil es uno de los pocos países, bueno, el único de Latinoamérica, y de los pocos países del mundo, que no han podido ratificar el convenio 87 porque el propio sistema constitucional, ¿verdad?, habría que reformarlo antes de aprobar el convenio 87, porque, reitero, la propia constitución brasileña, no recuerdo si el artículo 5, el que establece justamente el monopolio sindical. O sea, impide que los trabajadores creen, los empresarios, creen más de una organización sindical en cada rama o sector de actividad. Pero esto es como una cuestión excepcional, ¿verdad? En el caso de nuestro país, como ustedes saben, existe lo que se llama un régimen de pluralidad sindical, pero de pluralidad jurídica, porque en los hechos, como todos sabemos, en general no hay más de un sindicato en cada empresa o en cada sector de actividad. Pero esto no es porque esté prohibido, sino que es porque los trabajadores, digamos, es la tradición, la cultura uruguaya, en el sistema cultural uruguayo, no es común que los trabajadores creen más de un sindicato, sino que pueden haber sindicatos de diversas orientaciones, comunistas, socialistas, socialdemócratas, demócratas cristianos, anarquistas, pueden haber estas corrientes filosóficas o ideológicas, pero a pesar de ello, los sindicatos en general, ¿no? Ojo, en algunos lugares hay más de un sindicato. Por ejemplo, en la UTE hay más de un sindicato, en la Antel hay más de un sindicato, pero digamos como que no es la tradición. Pero si quisieran los trabajadores, reitero, de la Salud, de Coca-Cola o de la empresa que quieran crear más de un sindicato, tienen total libertad porque lo establece el convenio 87, que es ley interna de nuestro país, y porque también la Constitución de nuestro país, ¿verdad?, reitero, en los artículos 7 y 10 establece un modelo de libertad general en la que incluye justamente la libertad de crear más de una organización de este tipo. Creo que era Shirley que estaba levantando la mano. Adelante, Shirley. No, era yo. Quería preguntarle, ¿el hecho de que en Brasil haya un sindicato por actividad no hace que haya más fuerza en ese sindicato o no? Muy bien, Silvia, veo que estás atenta a la clase, te agradezco. Bueno, ese justamente, exactamente, ese es el motivo por el cual los brasileños no han reformado el sistema. Porque ustedes seguramente deberían decir, bueno, qué raro que los sindicatos no han hecho huelgas y protestas contra ese sistema. En realidad, si bien los sindicatos han debatido sobre el punto y hay distintas opiniones, yo les diría que la mayor parte del movimiento sindical, a ver, en Brasil hay 5 centrales sindicales, y en general los sindicatos se han, digamos así, sentido bastante cómodos, por lo menos durante mucho tiempo, se han sentido bastante cómodos con ese régimen de monopolio sindical, porque como muy bien dice Silvia, el monopolio les da poder. El hecho de que haya un solo sindicato, ¿verdad?, en definitiva, porque esto se complementa con algunas otras cosas. En el caso de Brasil, como ahora ha cambiado, pero durante mucho, también en el 2017,
pero durante mucho tiempo también tuvieron, el sindicato tenía derecho a cobrar compulsivamente, o sea, el empleador tenía que descontar 2 horas por 2 horas de medio jornal, tenía que descontar medio jornal al mes del trabajador, o sea, 4 horas de trabajo, y volcarla al sindicato. Afiliado no. O sea, imagínense que en el Ministerio de Ganadería trabajan 5.000 funcionarios, y el sindicato hay afiliado 1.000 y 4.000 no. Bueno, igual los 5.000 se les descontaban 4 horas y esa plata va para el sindicato. Entonces, la historia es que el movimiento sindical se hizo bastante poderoso en Brasil por la vía de manejar mucho dinero, de manejar, y solamente tiene derecho al haber un solo sindicato, por lo tanto, esa recaudación es importante, o sea, el dinero que manejan, los fondos que manejan los sindicatos. Entonces, ahí hay razones históricas para que haya, hasta el día de hoy, un solo sindicato por ramo de sector de actividad, Pero bueno, veo, Silvia, que estás atenta sobre ese punto. Para finalizar la clase de hoy, este panorama, como yo les decía, de derechos de los trabajadores y de los sindicatos, se complementa además con derechos que se ejercen, como decíamos hoy, no solamente frente al Estado, no solamente frente a los empleadores, no solamente frente a los propios trabajadores, o sea, frente a otros sindicatos, sino que además esto se complementa con un marco de protección sindical, que es lo que vamos a ver la clase próxima. La clase próxima vamos a ver la protección de la libertad sindical, y la protección de la libertad sindical está dada, vamos a ver, tanto en el nivel individual como en el nivel colectivo. Es decir, hay normas de protección del trabajador en cuanto a no ser despedido, no se le rebaje su remuneración, no se lo cambie de categoría, no se lo cambie de sucursal, todo ello con motivo de que esté afiliado a un sindicato, o por ser dirigente sindical, o por haber resuelto desafiliarse a un sindicato o participar de la vida interna de un sindicato. Y a su vez después vamos a ver que hay otro nivel de protección, que es de la parte de la dimensión colectiva, o sea, una protección de la organización sindical frente a posibles actos de discriminación, o más bien lo que se llaman prácticas desleales por parte de los empleadores, por parte de otras organizaciones de trabajadores o por parte del Estado. O sea que hay 2 niveles de protección, uno del trabajador, que se llama fuero sindical, y hay otro nivel de protección, que es la protección de las organizaciones, que se llama la prohibición de las prácticas de injerencia, de la protección. Todo eso que es de la parte de la protección no está en el 87, todo eso está en el convenio 98, que complementa el convenio 87. O sea, el 87 lo que establece, entonces, es el derecho de los trabajadores de crear sindicatos, de afiliarse a los sindicatos, y después una serie de derechos de los sindicatos. A su vez, y con eso cerramos en los 3 minutos que nos quedan, este convenio 87 se complementa, como decíamos la clase pasada, con el 135. 135 de la OIT es un convenio que prevé el funcionamiento de lo que se llaman representantes sindicales en las empresas. Representantes de trabajadores en las empresas. ¿Qué son los representantes? Bueno, es cuando los trabajadores eligen dentro de una empresa representantes, justamente para que esas personas sean las que lleven adelante la negociación con las empresas, o sea, los representes, como que ustedes eligieran delegado de clase, para actuar frente al profesor. No es que ustedes crearon un gremio, podría ser el gremio de la clase de derecho laboral. No, lo que hicieron fue, eligieron por ejemplo, a Brian, y eligieron, ¿verdad?, a Camila, los eligieron como delegados de clase. Bueno, entonces, eso no está en el convenio 87, sino está en el 135. El 135 es el que establece justamente los derechos que tienen los representantes de los trabajadores y la protección de los representantes de los trabajadores. Reitero, esto es un segundo canal de representación de los intereses de los trabajadores, que no es a través de una organización, sino a través de representantes. Es cuando los trabajadores hacen una asamblea y eligen representantes. Esto no es yo ya lo expliqué, la clase pasada no es parte de la tradición y la cultura uruguaya. Seguramente ustedes que estudian de noche, la mayoría debe trabajar. Yo les pregunto a ustedes, a ver, en los trabajos de ustedes, ¿hay representantes del personal? No delegados sindicales. No, ¿hay representantes elegidos por ustedes en alguna empresa en la que ustedes trabajan, o oficina pública?
Algunas veces en una asamblea dijeron, no, elegimos de representante a Juan, o a María, o a Pedro. Ustedes van a decir, no, a lo sumo de casualidad puede haber alguno que levante la mano y diga, no, mire, sí, en mi empresa no hay sindicato, pero elegimos un representante. ¿Por qué? Porque eso no está un poco en la tradición cultural uruguaya, en la cual los intereses colectivos, los intereses grupales de las personas, se han canalizado por la vía de creación de sindicatos. Pero yo ya expliqué que esto no es así en todo el mundo, que hay muchos países donde existe ese otro segundo canal, sobre todo en las empresas grandes. En las empresas grandes donde se crean muchas veces comisiones internas dentro de las empresas, se llaman comisiones paritarias, por ejemplo, o, ¿verdad? Se le llaman comisiones de gestión dentro de las empresas, donde entonces hay representantes de la empresa, gerente de recursos humanos, gerente comercial, gerente general, etc., y representantes de los funcionarios, de los empleados de la empresa. Y ahí se hablan de cuestiones como, por ejemplo, vinculadas a los horarios de trabajo, vinculadas a la disciplina, a los equipos de trabajo, a la forma de ejercer el trabajo, yo qué sé, la prohibición de fumar en el empleo. O sea, se hablan de cosas mucho más, no tanto de las condiciones salariales, no tanto de las condiciones económicas, sino de la forma específica, ¿verdad?, y concreta en la que se lleva adelante la tarea dentro de cada empresa. A veces también se hablan de condiciones de empleo y de trabajo, pero la idea de los representantes sindicales, o representantes de los trabajadores en las empresas, tiene una filosofía más de tratar de que los trabajadores elijan delegados para actuar en cuestiones vinculadas a seguridad e higiene, prevención de riesgos de trabajo, cuestiones vinculadas a la formación profesional, la capacitación de los trabajadores, o sea, cuestiones que son no tanto de resorte remunerativo o vinculados a aspectos económicos, sino vinculados más que nada a la forma en la que, la promoción laboral dentro de las empresas. Entonces, el convenio 135 es otro convenio importante desde el punto de vista teórico, ¿verdad? Que en nuestro país no tiene tanta relevancia práctica, pero sí, digamos, importancia jurídica, teórica, para el estudio de esta cuestión de las dos primeras clases que vimos entonces del derecho de sindicación. Ahora el derecho de sindicación, y con eso cierro la clase. O sea, lo que estamos estudiando, y a ver si con esto hacemos un repaso y terminamos, lo que estamos estudiando ahora es la primera de las libertades, que es la libertad de crear una organización. Pues, dentro de algunas clases, la semana que viene vamos a ver la libertad de negociar, porque los sindicatos se crean para negociar. La finalidad principal de un sindicato es negociar. ¿Por qué negociar? Porque a través de la negociación es que se consiguen cosas. Si ustedes nombran delegados, o ustedes hacen un sindicato, vienen y dicen, no, profesor, no queremos el examen que sea el parcial, que sea el 5. No, mire, queremos que nos dé 2 fechas. Si viene cada uno a hablar por separado, digo, no, miren, no les doy nada. Si vienen entre todos, dice, no, mire, si no entramos más a la clase, no nos conectamos más, bueno, está bien. Entonces vamos a negociar. Eso es un poco la lógica. Los sindicatos se crean para reivindicar derechos. ¿Cómo reivindican derechos? Uniéndose. Pero después, ¿cómo lo hacen en la práctica? A través de la negociación colectiva. Claro, para convencer a alguien no alcanza con sentarse a negociar. Van a tener que, además, muchas veces recurrir a medidas de presión. Y ahí aparece la idea de la huelga. O sea que lo primero lo que estamos viendo es la primera de las libertades, que es el derecho a crear el sindicato. La Constitución, o, como decíamos al principio de la clase hoy, el derecho de asociación. Hoy estamos parados en el derecho de asociación, que más genéricamente se le llama como libertad sindical. Bueno, son las 20:40. ¿Hay una duda sobre esto? ¿Una cosa que no haya quedado entendida? Bien, entonces, el próximo miércoles nos reencontramos con Cecilia y con Alicia, que van a estudiar, con Virginia, que ahora veo que también puso la cámara. ¿Cómo andas, Virginia? Buenas noches. Vamos a dar entonces la próxima clase, el tema de la protección. Vamos a empezar la protección. La protección la pueden estudiar otra vez en el libro de Raso, Derecho del Trabajo, tomo 4. Lo pueden leer en Hermida, Sindicatos en Libertad Sindical. La pueden leer en el libro de Pla, pero tengan en cuenta que en el libro de Pla, en el curso de Pla, esta parte está desactualizada, porque el libro de Pla es anterior a la ley de fuero sindical. Les va a servir para la parte general, teórica, de entender qué es la protección, cuáles son los grandes mecanismos teóricos, pero cuando haya que bajarlo a tierra y estudiar el fuero sindical, eso no está en Pla, sí está en Hermida, sí está en el libro de Raso, Delgue, y después subimos varios materiales en la página EVA. O sea, hay varios artículos que ustedes los pueden estudiar en la página EVA del curso.
¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Virginia, estás intimada a elegir tu clase de acá en adelante. Bueno, bárbaro. Podés elegir perfectamente cualquier clase de negociación colectiva o de huelga, que son clases divertidas. Bárbaro, impecable. Bueno, nos reencontramos entonces en este mismo canal el miércoles a las 7:30. Chau, chau para Buenas todos. noches. Chao, que pasen bien. Chao, chao. Chao, chao.